reunirnos para esta misa dominical. Hemos escuchado la palabra de Dios y en el Evangelio se nos narra el regreso de unos apóstoles trabajadores que habían cumplido el mandato de Jesús, que habían entendido la tarea y la misión que Él traía de evangelizar. Y se nos narra el regreso de los apóstoles después de recorrer los caminos de la misión y le cuentan a Jesús lo que ellos han hecho en medio de la comunidad, pero no solos, sino en su nombre y con su autoridad y las peripecias del encuentro con la gente. Y esta narración tiene mucha riqueza porque nos hace tomar conciencia de la tarea que como bautizados tenemos de ser misioneros y detenernos en muchos momentos de nuestra vida, y puede ser hoy, y preguntarnos qué le podemos narrar a Jesús, qué le podemos decir que hemos hecho por los demás, de bueno, por supuesto. ¿Cómo hemos misionado, cómo hemos realizado la tarea y la responsabilidad que tenemos de hablar de Dios? Y realmente lo hemos hecho. Es decir, si en este momento nos reuniéramos con Jesús, no para que Él nos pida cuentas, sino porque nosotros queremos decirle lo que yo he hecho, en qué he invertido mi vida, cómo la he ido recorriendo de tal manera que yo le pueda dar cuentas buenas a Él. Él conoce nuestra historia, no es que no nos preocupemos, tenemos que hacerlo, pero sobre todo tenemos que detenernos en muchos momentos de ese caminar nuestro, para que Él nos haga escrutinio y oriente nuestros pasos. Por eso, si realmente tenemos algo que decirle a Jesús, algo que contarle, es un ejercicio que podríamos hacer día por día y poner ahí en sus manos todos sus esfuerzos y tareas y reconocer que ha valido la pena que las obras buenas las sigamos haciendo. Que aquel apostolado que tú tienes, que aquella tarea que te has propuesto realizar como cristiano, bautizado, católico, es importante acrecentarla y seguirla impulsando. ¿Qué le contaron los apóstoles a Jesús al reunirse con Él? No le contaron aquellos logros que por méritos propios habían hecho, sino aquello que en su nombre habían realizado. Esto es importante e interesante. Si los apóstoles tenían la potestad para echar espíritus malignos, no lo hacían en nombre propio, lo hacían en el nombre de Jesús. Pero seguramente le narraron las peripecias que ellos tuvieron que hacer para poder llegar a determinados lugares y poder realizar esa tarea tan querida por Jesús que les encomendaba, y que no solamente lo hacía de sus palabras, sino primero Jesús lo hacía. ¿Cómo tengo que evangelizar? Y Jesús se detenía ante aquella mujer samaritana y entraba a la casa de Simón el fariseo y se preocupaba por aquel paralítico que estaba por ahí desde hace años, esperando a ver quién le ayudara. Y Jesús pasa haciendo el bien. Y esta es la tarea del apóstol, esta es la tarea del discípulo y esta es nuestra tarea. En esta narración del Evangelio, esta es la primera vez y la primera relación misionera que se hace en la iglesia después de haber saboreado la alegría de evangelizar. Porque para que el que realmente ha entendido y ya ha experimentado el encuentro con Jesús, evangelizar es una alegría, no es un agobio.
Evangelizar es tarea prioritaria en el trabajo, en una peregrinación como esta, en las relaciones sociales con los demás, en los esfuerzos que nosotros hacemos por impulsar alguna obra buena, etc. Por ello, Jesús también entiende que el hombre se cansa y les invita a descansar y puedan regresar a la tarea de nueva cuenta como enviados, como apóstoles. Además, el Señor atiende a la multitud que le sigue a su lugar de justo descanso. Sin embargo, Jesús, al verles con tanta fe y necesidad, se compadece de ellos. En varias ocasiones los evangelistas presentan a Jesús buscando la soledad. El Señor no pide trabajo y trabajo y más trabajo. El Señor también nos invita a detenernos. Y creo que es uno de los retos del católico hoy. Todos tenemos mucho que hacer. Todos tenemos una agenda diaria para ganar un sustento con dignidad, para ocuparnos día con día, para buscar caminos de justicia y no de opresión para los demás de ninguna manera. Sin embargo, en esa agenda tan ocupada tuya, el Señor hoy te invita a descansar. Y en varias ocasiones aparece esta invitación de Jesús a los suyos, y no son casuales estos detalles de reposo y de silencio de Jesús para preparar a los suyos para continuar adelante con la tarea del reino. Más aún, estas tareas son necesarias porque nuestra tarea pastoral se tiene que compartir, sí, en comunidad, pero también con la oración que fortalece. Hoy la invitación de Jesús sigue vigente. Y te puedes preguntar, ¿qué tanto aceptas la invitación de Jesús todos los días? Es decir, ¿qué tanto tiempo de oración haces todos los días? Miren, a veces para alguno podrá ser este tiempo de oración tiempo perdido, ¿no? Hay dos elementos fundamentales para poder ingresar a estos caminos de descanso con Jesús. En primer lugar, se necesita empezar. Eso es lo que más cuesta. Iniciar el momento de oración, ubicar el momento de oración, de tal manera que ya teniendo ese momento de oración, yo pueda alimentarme no de lo que yo le digo a Jesús, porque en la oración a veces queremos decirle muchas cosas a Dios y pedirle muchas cosas y agradecerle muchas cosas. Qué bueno, pero es mejor también dejar que hable Dios. Y para eso tenemos que tener aprecio por el silencio. Hoy les invito a que, si asumimos el reto que nos hace Jesús y que nos invita a descansar, lo hagamos diariamente en nuestra casa, en un espacio de oración. Yo he visto a lo largo de toda la semana pasada, en la peregrinación, cómo se vive con gusto este momento celebrativo todos los días. Cómo el peregrino y las peregrinas asisten a la Santa Misa todos los días. Y no porque no les quede otra, porque muchos podrían seguir de paso, como de hecho lo hacen. Sin embargo, se va entendiendo poco a poco que lo principal en la vida de un peregrino, en esta vida, en general, es este momento, el encuentro con Jesús, para escuchar su palabra y para alimentarnos de la Eucaristía. El descanso al cual nos invita Jesús no es para que nos pongamos a dormir, ¿no? Sino es para que nosotros le demos un lugar a Él, le demos su lugar a Él. Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, dice Jesús, ya que es en el silencio y en la soledad donde se aprenden caminos de encuentro con Dios que no se aprenden en los libros, porque Dios habla en el susurro
en los espacios de silencio sonoro, en los espacios de paz y de tranquilidad. Por eso es necesario buscarlo en medio de las rutinas de nuestra vida, de las inercias ordinarias, aceptando esta invitación, especialmente delante de un sagrario. Hemos insistido en que en nuestros templos y en nuestras parroquias el sagrario nunca esté solo. Ojalá tú, peregrino y peregrina, seas parte de esta campaña en la cual no dejemos solo nunca el sagrario, porque ahí delante del sagrario es el lugar y el momento principal para hacer una oración en el cual recibimos tantas bendiciones de Jesús que está vivo. Más aún, es el mejor tiempo invertido, porque ahí le damos la oportunidad al Señor de que nos diga solo lo que Él puede decirnos y nadie más. Hermanos, este domingo la palabra de Dios, como seguidores de ovejas que somos de Jesús, nos invita a que le escuchemos y conozcamos la voz del pastor. Los grandes santos han caminado por los caminos de la santidad porque han escuchado a Dios, porque han dedicado tiempo a la oración. A pesar del activismo, y un ejemplo de ello es la Madre Teresa de Calcuta, quien no ha sido testigo de ese hermoso ejemplo de entrega de Madre Teresa que hoy es beata. Ella, cuando señala la necesidad del encuentro silencioso con Dios, dice lo siguiente: en el silencio del corazón Dios nos habla. Consciente de tu nada y de tu vacuidad, puedes llenarte de sí mismo. Madre Teresa entendía que debido a que estamos llenos de tantas cosas, debido a que estamos llenos de tantas soberbias, de tantos intereses que a veces no son de Dios, debido a eso Dios no tiene cabida en nuestra vida. Reconocer que somos nada es vaciarnos de nosotros mismos y dejar que nos llene Dios. Por eso ella añadía diciendo: las almas de oración son almas de gran silencio. No podemos colocarnos directamente en la presencia de Dios si no practicamos el silencio exterior y el silencio interior. Lo esencial no es lo que decimos, sino lo que Dios nos dice y lo que dice a través de nosotros. Por eso ella nos exhorta diciendo: escucha el silencio, porque si tu corazón está lleno de otras cosas, no podrás escuchar la voz de Dios. Muy queridos hermanos peregrinos, la experiencia del silencio nos fortalece. Por esto será necesario hacer este ejercicio hoy, conscientes de que nunca estamos solos. Nos acompaña y nos habla el Señor. Callemos y dejémoslo hablar. Y porque la oración tiene que ver mucho con el descansar, busquemos un lugar tranquilo que repare nuestras fuerzas y sintamos el alivio de Dios. Es Jesús quien me invita a orar y descansar. Es con Jesús con el cual nunca debemos perder la comunicación. Si la diócesis nos invita en este año a impulsar la comunicación, no solamente a impulsar los medios digitales y las redes sociales para hablar de Dios, sino que también nos invita a que fortalezcamos la comunicación directa con el Señor. La única manera de hablar de Dios es hablando con Dios. Que uno de los frutos de este año de la comunicación sí sean muchos equipos en nuestras parroquias que impulsen la comunicación y la difusión de la buena noticia de Jesús, pero también que uno de los frutos sea que aprendamos en la oración a comunicarnos cada vez más con Dios. Otro ejemplo que tenemos en nuestra diócesis es el beato Fray Junípero Serra, del cual todos hemos escuchado hablar. Sin embargo, tenemos que valorar que Fray Junípero Serra vino a Querétaro a hablar de Dios
porque antes habló mucho con Dios. Tuvo el valor de recorrer todos aquellos recónditos lugares de la Sierra Gorda, porque estaba fortalecido por la oración y por la oración de todos los días. Yo les invito a tomar a los santos como puntos de referencia y ejemplos de vida, pero también les invito a que en todo este tiempo que todavía nos queda de caminar en esta peregrinación, hagamos ejercicios de silencio, exterior e interior, y eso depende de cada uno de nosotros. Que la experiencia de la peregrinación, este caminar, lo veamos como un signo de lo que tenemos que hacer todos los días. Ojalá, como fruto de la peregrinación, se nos quedara el gusto por ir a la Santa Misa todos los días. Ojalá que como fruto de la peregrinación se nos quedara el hábito de rezar el rosario todos los días. Y como fruto de la peregrinación nosotros también dedicáramos un espacio de silencio a Dios para orar, ahí en un rincón de nuestra casa o ahí en un rincón del templo donde está Jesús vivo, que se llama el Sagrado. La Santísima Virgen María nos siga acompañando en nuestro caminar, y así sea.